Listo, puede comenzar cuando quiera, pues ya ahí están los participantes. Muy bien. Tenemos 12 participantes en el aula. Saludos, muchachas, muchachos, compañeros y compañeras, a todos los que están conectados a través de esta segunda sesión de su clase de postdoctorado de Planificación de Políticas Públicas para el Ecosocialismo. Comentó la profesora Larisa que en las salas hay varias personas conectadas, los distintos estados. Quiero comenzar pidiendo disculpas a los estados porque la semana pasada tuvimos algunos problemitas de conexión y no pudimos tener eficientemente la conexión Zoom para todas y todos los compañeros. Es importante que hayan visto la clase anterior. La clase anterior duró un poco más de hora y media. Estuvimos conversando un poco sobre lo que es el Sistema Nacional de Recolección de Desechos Sólidos o el Sistema Nacional del Manejo Integral de la Basura, como se le conoce. Repasamos todo lo que fue, sus leyes, sus normativas, su concepción y también su aplicación en términos prácticos. Recordemos que, bueno, que una cosa es la ley, lo que está escrito, lo que está proyectado, y otra cosa es lo que se hace en la realidad. No sé si hay algún estudiante de los que están conectados que quiera dar un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior para contextualizar un poco esta clase y también para darle apertura a aquellos compañeros y compañeras que están conectados que no pudieron ver la clase pasada. Pueden levantar la mano sin ningún problema. No, yo no tengo mucho acceso aquí a la cosa. Voy viendo. Ahora sí tengo la pantalla, que tengo una screenshot. Si me puede ayudar el equipo técnico, si ve algo, porque yo no, ahorita desde aquí no veo. Sí, ahí se ve No. lo que están compartiendo. Sí, no, no, yo sé que se ve lo que están compartiendo, lo que yo no veo son a los muchachos. Si alguien levantó la mano, si alguien quiere intervenir. No, hasta ahora ninguno ha Ok, levantado. hasta ahora ninguno ha levantado la mano. Bueno, hablamos un poco, compañeros y compañeras, hablamos sobre todo lo que es la normativa legal desde la ley, o lo último que fue la ley de gestión integral de la basura en el año 2010, pasando por el artículo 128 de la Constitución o partiendo desde el artículo 128 de la Constitución y pasando por las distintas normativas que ayudan a fortalecer esta ley. Hablamos específicamente de cómo es el manejo de los desechos peligrosos. También hablamos sobre cómo es la competencia de los actores, cómo se interrelacionan los actores, tanto municipales, estadales y nacionales, en el sistema el sistema integral del manejo de la basura. Hablamos de la responsabilidad de las alcaldías de la recolección a través de sus consejos, sus cámaras municipales. Hablamos de la responsabilidad de las gobernaciones, de la disposición final y hablamos del ministerio como gran ente rector de toda esta política pública, quien tiene la responsabilidad de hacer el llamado correspondiente cuando no se están cumpliendo las normativas. Revisamos algunos decretos que son súper importantes, como el decreto de los desechos peligrosos, la primera normativa que surgió en el año de 1992,
también hablamos de la situación actual en Venezuela con respecto a los rellenos sanitarios, a los sistemas de recolección, cuánto había de capacidad operativa en las alcaldías, en las gobernaciones, cuánto era la necesidad real del Estado venezolano para cumplir eficientemente los sistemas de recolección y cerramos con lo que consideramos fundamental en esta nueva etapa del sistema integrado de recolección de basura, que es el reciclaje. Por eso la presentación de la semana pasada se llamó el reciclaje como eje fundamental para la construcción de una política ecosocialista para la recolección de los desechos y los residuos. En esto hablamos de cuánto se recicla en Venezuela en la actualidad, cuáles son las principales iniciativas para el reciclaje en los distintos estados, cuáles son esas experiencias exitosas, cuál es el papel de la empresa privada en cada una de estas experiencias y cuál es el papel de la empresa privada en los sistemas de recolección de Venezuela. Hablamos de los tipos de recolección, de la recolección del papel, del plástico, del vidrio. También hablamos de la importancia de generar legislación hacia la recolección de los distintos materiales peligrosos, como son los aceites lubricantes y también los aceites vegetales. Hablamos muy importante el tema de los desechos patológicos y el cumplimiento de las normativas ISO en cada uno de estos procedimientos para garantizar la mayor cantidad de estándares nacionales e internacionales cumplidos. Si algo se me pasa por ahí, levantan la mano sin ningún problema para intervenir. Ahora, ya con este breve introducción de lo que vimos la clase pasada, vamos a la segunda sesión de esta área del postdoctorado, donde estamos hablando del Sistema Nacional Venezolano para el Manejo Integral de la Basura. Recordemos que, bueno, que dentro de sus responsabilidades como postdoctorantes está que de estas dos clases ustedes saquen algún material de trabajo que ya definen los profesores coordinadores de la cátedra para generar una propuesta de política pública en el ámbito ecosocialista. Desde la clase que yo les estoy impartiendo, les decía que, bueno, que esta era una de las áreas que tenía más tela que cortar en la gestión ambiental, en la gestión ecosocialista de Venezuela, ya que tenemos un marco normativo bastante robusto. Sin embargo, hay que profundizar mucho más para que sea una gestión mucho más eficiente y sobre todo mucho más compenetrada con el poder popular. La clase de la semana pasada la cerramos hablando de la importancia de esta clase y de este renglón a desarrollar, ya que se encuentra inmerso de manera directa y prácticamente transversal en las 7 transformaciones de la Revolución Bolivariana y en la misión que el presidente Nicolás Maduro acaba de lanzar hace apenas 2 meses, que es la gran misión Madre Tierra Venezuela, en su vértice número 6, que es el vértice de saneamiento, de recolección. Entonces, en base a eso, ustedes como postdoctorante deberán o deben planificar, plantear con las herramientas que les venimos dando una política pública para fortalecer los 7 vértices y para fortalecer el vértice 6, las 7 transformaciones, perdón, y el vértice 6 de la gran misión Madre Tierra Venezuela. En ese sentido, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo se conceptualiza este sistema, cuáles son los desafíos y oportunidades que nosotros vemos dentro de este sistema integral y cuáles pueden ser las conclusiones y recomendaciones para una nueva política pública en base a un sistema integral de recolección de desechos o de basura en Venezuela. Entonces comenzamos hablando un poco sobre qué es el Sistema Venezolano de Manejo Integral de la Basura, su definición y su alcance. Como habíamos hablado en la clase anterior, la palabra clave de estas dos clases es la sinergia. Es el coadyuvamiento, no sé si existe esa palabra, pero es coadyudarse en las distintas instancias de gobierno. La sinergia entre el poder popular hasta el Ejecutivo Nacional es clave para que el sistema nacional de basura
funcione de manera correcta. Decíamos que la gente piensa que recoger basura es un tema pragmático, es un tema de camiones, es un tema de logística, es un tema de plata, y no es solo eso, es muchísimo más que eso. Es un tema de sinergia entre distintos actores nacionales, regionales, locales, privados, públicos, movimientos. Y es por eso que hablamos de un conjunto articulado de políticas, recursos, acciones, procesos y operaciones que se aplican en todas las fases de los manejos, del manejo de los residuos y desechos sólidos que se generan desde el hogar o incluso que se generan, mejor dicho, vamos a corregir, que es una corrección importante, que se generan desde la fábrica, desde la transformación física y química del producto y pasan al consumidor final y luego comienza a generarse el ciclo de la basura hasta su sitio de disposición final, que puede ser un vertedero, un relleno sanitario o simplemente puede quedarse en algún sitio generando contaminación, hablando de todos los sitios de disposición final que pueden existir. Dentro de sus principios fundamentales está la prevención, como siempre, la integridad, la participación ciudadana, la sustentabilidad y la eficiencia. Son 5 elementos que deben trabajar de manera conjunta y en sinergia en todo el sistema. Si una alcaldía no colabora o no trabaja de manera eficiente con las comunidades, con sus registros de comercios, con sus registros de industrias, con sus registros de residentes, muy difícilmente va a poder existir una efectiva recaudación. Si una alcaldía no colabora con la gobernación para que exista una disposición correcta en los espacios dispuestos por esta, aprobados por el ministerio, los espacios para disposición final, o sea, los rellenos sanitarios, muy difícilmente vamos a tener espacios libres de contaminación o espacios bien manejados, porque las alcaldías, que son las responsables de la recolección, pueden definir tener sitios de disposición final en los espacios no adecuados. Y entonces después tiene que venir el gobernador, tiene que venir el Ministerio de Ecosocialismo en este caso, o tiene que venir la comunidad y hacer la denuncia correspondiente para hacer este espacio, para hacer la corrección. De esto vamos a hablar un poco más adelante sobre la realidad actual de los sitios de disposición final en el país. Entonces, por eso hablamos que si estos 5 elementos, la prevención, la integralidad, la participación ciudadana, la sostenibilidad, perdón, la sustentabilidad y la eficiencia no trabajan de manera conjunta, muy difícilmente podemos lograr un sistema eficiente de el manejo integral de la basura. Eso tiene sus objetivos o hacia dónde van los objetivos. El objetivo principal de un alcalde, de un gobernador, del Ministerio de Ecosocialismo es tener espacios libres y ambientalmente óptimos para su población. Y esto pasa por reducir la generación de los residuos sólidos, garantizar la recolección, el aprovechamiento y la disposición sanitaria correcta, promover el reciclaje y la reutilización de los materiales que a su fin se puedan reciclar y proteger la salud pública y el ambiente. Recordemos también que la clase pasada, para ir atando elementos, hablábamos que el óptimo de reciclaje que se habla a nivel mundial es de un 30, sobre 30-40%, los países que van avanzados en en la materia de reciclaje y de algunos materiales. Hablábamos que en Venezuela se recicla menos del 10%, para poner un número redondo. Yo en la clase pasada hablé que se reciclaba entre el 3 y el 6% y bueno, recibí varios comentarios de compañeros expertos en la materia que bueno, que hay diferentes tipos de mediciones y diferentes fórmulas para calcularla y que bueno, que efectivamente dentro del consenso de la comunidad podemos hablar de menos de un 10% de reciclaje en nuestro país.
También hablábamos de que la media de producción de basura per cápita en Venezuela oscila entre un 0,5 y un 0,6 kilogramos, o sea, un poquito más de medio kilo. Esto nos da entre 16.000 y 18.000 toneladas días de basura generada por habitante o en total en Venezuela. Si eso le sacamos el 10% o al menos del 10%, diría que estamos reciclando menos de 1.800 toneladas día en el país. Este número, para que lo noten y para que lo tengan como tarea, puede ser uno de los puntos a trabajar para mejorar y para subir esos números en el país. También hablábamos un poco de la composición de la basura. La basura, que es en su gran mayoría son desechos orgánicos. El 60% aproximadamente de la basura que nosotros generamos son desechos orgánicos y luego el otro 40% se divide entre plástico, entre 20 y 25%, cartón entre 5 y 10%, vidrio entre 5 y 10%, material ferroso entre 1 y 2% y así sucesivamente. Entonces, en base a eso, lo que más reciclamos en Venezuela es plástico, cartón y vidrio con un tratamiento básicamente de recolección y muchas veces de acopio y de movilización. No hay cadena completa no hay cadena completa en la economía circular en muchos de los aspectos. Entonces, eso termina convirtiéndose en una problemática a trabajar por nosotros. Ahora, ya desde la semana pasada, bueno, ya pasamos por las leyes, reciclaje, el sistema, en qué consiste, cuáles son sus principios fundamentales. Volvemos a la evolución del sistema. Ya hablamos de esto, antecedentes históricos, las leyes que trabajamos, la situación actual. Esto sí es algo que pueden tomar y es importante para que lo tomen como referencia. Estos son datos recopilados de distintos indicadores que se trabajaron en el ministerio durante los últimos años y que también manejan algunos observatorios nacionales de residuos y desechos. Problemática nacional. Aproximadamente el 80% de los residuos sólidos permanecen expuestos a cielo abierto. Por eso les dije que era un tema con los sitios de disposición final, porque realmente, producto de la guerra económica y de las medidas coercitivas unilaterales, hemos tenido muchos problemas para optimizar lo que es la fuerza operacional de este sistema. Cuando hablo de fuerza operacional es adquisición de vehículos recolectores. La data que se maneja desde el ministerio para tener un sistema óptimo son de 1.800, entre 1.800 y 2.000 camiones de recolección a nivel nacional. Recordemos también que en la clase pasada hablamos de los grandes generadores, que en Venezuela tenemos 6 grandes generadores de basura que producen sobre las 400, 500 toneladas día, teniendo en la cúspide de ellos a la ciudad de Caracas y a la ciudad de Maracaibo sobre las 1.500 toneladas días, entre las 1.300 y 1.500 toneladas día. Después tenemos otras ciudades más pequeñas, pero igual consideradas como grandes generadores, como lo es la ciudad de Valencia, como lo es la ciudad de Barcelona, como es la ciudad de Puerto Ordaz y como lo es la ciudad de Barquisimeto. Entonces, en esos 6 grandes generadores se concentra más del 40% de los desechos sólidos generados en el país. Y en esos 6 grandes generadores nosotros podemos decir que los rellenos sanitarios o lo que nosotros podemos llamar como rellenos sanitarios son espacios destinados a la confinación de basura, pero no con los tratamientos óptimos de relleno sanitario. O sea, entran en la clasificación de vertedero a cielo abierto. Podemos hablar de un espacio como La Bonanza, que es el más famoso que todos conocemos y que tenemos más cerca porque está en el estado Miranda, pero votan varias municipalidades del estado Miranda y vota la ciudad capital, pues. Entonces, bueno, allí tenemos un trabajo de fosas con celdas donde se hace la disposición controlada. Sin embargo, el tratamiento de los lixiviados, sin embargo, el tipo de cobertura que se usa no cumple con todas las normativas exigidas.
cuando digo sin embargo, y vuelvo a decir sin embargo, es uno de los vertederos que tenemos en Venezuela llevados de mejor forma. Como pongo un extremo, pongo el otro, solo que hablamos en niveles de miles de toneladas. Tenemos vertederos muy bien llevados, como por ejemplo el vertedero de Puerto Ayacucho, donde incluso las celdas se van confinando, se van tapando y se van reforestando. En la mayoría de los países del mundo, los rellenos sanitarios terminan convirtiéndose en parques municipales, ya que se terminan cubriendo con superficie arbórea. En Puerto Ayacucho hay una experiencia que puede ser revisada, puede ser utilizada como modelo. Sin embargo, también hay que revisar todo el tema de los manejos de los gases, que también lo hablamos la clase pasada. Entonces, aproximadamente el 80% de los residuos están expuestos a cielo abierto. Se generan cerca de 17.000 toneladas. Yo no les estoy dando números exactos porque, bueno, no puedo darle números exactos ya que no hay un número exacto publicado. Sin embargo, le dije entre 15.000 y 18.000 toneladas, 17.000 toneladas de basura. En Venezuela hay más de 240 vertederos y el 80% funciona de manera irregular y solo del 5 al 10% de los residuos se reciclan efectivamente. Por eso le dije, podemos usar como una media estándar menos del 10%, podemos usar un 7 o un 8% del material que se recicla. Es importante que revisemos el otro 20% que señalamos aquí que sí funciona regularmente. Estos fueron espacios que fueron intervenidos hace más de 15 entre el 2008 y el 2015 por el Ministerio de Ecosocialismo de entonces, donde se respetaron todas las fórmulas técnicas, las normativas para la construcción de rellenos sanitarios. Estos rellenos sanitarios fueron construidos de manera correcta, sin embargo, en la actualidad el manejo y la disposición final debe ser revisada porque como muy bien sabemos, hacemos un relleno sanitario con capacidad para recibir 500.000 toneladas, con un tiempo de vida útil de 20 años, con un manejo correcto con su laguna de lixiviado, con un manejo correcto de todos los efluentes y de los gases. Y si se comienza a botar basura en todos lados, por eso es que hablo de sinergia y que depende mucho de los alcaldes, y no de manera correcta, o si no tenemos la maquinaria adecuada para movilizar la basura, para aplicar el material de cobertura, en este caso es la tierra, para hacer lo que uno llama el pasticho y para ir confinando celdas, probablemente ese relleno que se hizo hace 10, 15 años de manera correcta pueda tener un funcionamiento irregular el día de hoy. Entonces, todo esto va conformando una problemática ambiental importante que debe ser atendida de manera integral, no solo por el Ministerio del Ecosocialismo como ente rector, sino por cada una de las instituciones que tiene que ver con la temática. Entonces, aquí entramos a otro tema que es fundamental para que ustedes vayan desarrollando las líneas de su propuesta de política pública. Son los desafíos y oportunidades que tenemos en esta materia. Dentro de los desafíos operacionales tenemos infraestructura insuficiente, hablábamos, se hizo un gran esfuerzo desde el gobierno del comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro lo continuó. Sin embargo, producto de la guerra económica, mucha de esa infraestructura hoy en día no es suficiente. Hoy en día ya hay que hacer sustitución, hoy en día hay que hacer actualización. Otro punto, falta de separación de la fuente. Esto es fundamental. Esto también ustedes lo pueden tomar, muchachas, muchachos, para desarrollar una política pública. Cuando hablamos de falta de separación de la fuente, hablamos de campañas atadas a normativas comunitarias, atadas a normativas municipales que nos permitan generar conciencia, que nos permitan generar métodos para que la separación de la basura sea en la fuente, sea en el origen, sea en la familia, compañeros y compañeras. Es importante que tengamos claro y que también nos llevemos machacados durante estas dos clases de postdoctorado que la basura no debe reciclarse o no debe separarse cuando ya está en
un, en un sitio de disposición final, cuando ya está montada en el camión, cuando ya está tirada en el contenedor. La basura debe separarse desde el origen para garantizar su menor grado de contaminación y para garantizar una eficiencia operacional no solo de los camiones, sino también de todo el sistema de recolección mucho más alta. Entonces, falta de separación de la fuente o que la gente no separa la basura desde sus casas puede ser un tema también a tocar. ¿Cómo podemos fortalecer eso? Yo estuve la semana pasada, por eso no les di la clase el jueves. Estaba metido de cabeza en una alcaldía, ayudando a construir una, ahí se me fue cómo se llaman las de las alcaldías. Una providencia, no, no es una providencia. Bueno, ahorita ustedes me acuerdan cuando intervengo. Pero era sobre desechos y residuos y estábamos tratando de construir la normativa para que la gente se parara desde la fuente. Pero una de las cosas que nos conseguíamos es que, bueno, la gente dice en Venezuela que nosotros no tenemos cultura de separación, no tenemos cultura de reciclaje, pero para cualquier parte que tú vas en el país, no hay espacios para separación. Y lo digo con experiencia propia porque eso muchas veces me lo criticaron cuando colocamos papeleras separadoras en Parque del Este. Los que conocen Parque del Este en Caracas o Parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas saben que hay bastantes papeleras separadoras y la gente a los 6 meses, a los 7 meses comenzaba a lanzar el plástico donde iba el plástico y el cartón donde iba el cartón, porque fundamentalmente un parque genera plástico y cartón, pues. Entonces, eso es para la profesora Larisa, que está por ahí conectada, la vi, que probablemente no haya mobiliario suficiente en el país para que la gente tome conciencia. Entonces, si tú sales de tu casa y vas caminando por la calle y te consigues una papelera de un solo cubo, a lo mejor, bueno, ahí lanzo lo que tengo en la mano. Pero a lo mejor si te consigues una un poquito más grande, tú dices, bueno, plástico y vidrio o plástico y cartón. Entonces tú puedes ir generando eso. Y al cabo de 5 6 7 años, probablemente ya tú tengas a una sociedad más preparada y puedes aplicar algún tipo de normativa. Porque imagínate que nosotros hagamos la ley de obligatoriedad de separación de residuos y desechos. Perdóname la expresión. ¿Quién coño va a separar si no hay mobiliario? No hay infraestructura. Primero, nuestros camiones no tienen, ni nuestros camiones ni nuestro personal de recolección. Entonces, perdonen que me haya salido un poquito del tema, pero estaba dando una anécdota personal que ocurrió calientica la semana pasada, como puede ser una campaña parecida a la que se hizo con la inclusión para las personas con discapacidad, que incluso es una ley que obliga a que en todos los sitios públicos existan las rampas de acceso para las personas con discapacidad. Puede ser algo parecido también, que en todos los sitios públicos tengan que existir de manera obligatoria esto o que hayan que las empresas privadas o las alcaldías tengan que dar la dotación a las residencias. Podemos empezar por la Gran Misión Vivienda Venezuela, que toda la Gran Misión Vivienda Venezuela esté adaptada a esto. Son ideas que surgen y se las lanzo a ustedes para que ustedes desarrollen sus trabajos. Tercera limitación, o más que limitación, un desafío operacional, capacidad de procesamiento industrial, como no tener, como aquí solo agarramos, tiramos al camión, tiramos al relleno sanitario, no tenemos una capacidad de procesamiento industrial de los desechos como la separación. Más adelante vamos a ver cuáles son las tendencias mundiales en esta categoría. Ausencia de sistemas de información integrados. Esto es una tarea para el ministerio. Esto también puede ser otro punto para trabajar. Un gran observatorio que tenga a todo el mundo en línea, a todas las direcciones de servicios públicos de las 335 alcaldías en línea, las 24 gobernaciones en línea, que se cargue información constante de manera rápida y eficiente a todas las empresas privadas que prestan el servicio en línea y que te permita tomar decisiones acertadas en la política pública referida. Institucional y normativa, desafíos, ya lo hablamos, coordinación entre los niveles de gobierno, una sinergia es fundamental para que esto funcione como un reloj suizo, valga la cuña, aplicación efectiva del marco legal. La clase pasada hablábamos que existía un comité nacional que coordinaba todo esto, donde el Ministerio de Ecosocialismo era el ente rector, sin embargo, no, este comité no está en funcionamiento. Fortalecimiento de capacidades técnicas. Muchas veces nos conseguimos
en las municipalidades o en las gobernaciones que ponen a personas al frente de esta tarea que no conocen ni siquiera cómo es el funcionamiento o la normativa. Entonces, bueno, es importante avanzar también hacia la profesionalización en esta materia. No, como nosotros decimos muchas veces, no hay basurólogos en el país, no hay formación con respecto a esto. Esto se aprende en la práctica, esto se aprende con los años, esto se aprende trabajando en el área y esto se aprende también haciendo muchos cursos de gerencia y de planificación para saber cómo integrar el sistema. En las barreras tecnológicas o en los desafíos tecnológicos, tenemos innovación en los procesos de reciclaje. Esto hay avances incipientes con las distintas iniciativas que hablamos la clase pasada. La digitalización de los sistemas de gestión ya lo hablamos también con lo del observatorio. El desarrollo de las tecnologías para la transferencia de conocimiento, hay que avanzar en eso. En la económica prácticamente todo se reduce a las medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, pueden haber medidas desde las municipalidades, desde las gobernaciones para fomentar el reciclaje. Aquí también hay algo interesante que ustedes pudiesen trabajar, muchachas, muchachos, que es que las medidas económicas que toman las gobernaciones y las alcaldías es asumir cuando existen iniciativas de reciclaje que la basura es de la alcaldía o que la basura es de la gobernación y lo que hacen es poner una guía. Eso existe en muchos estados, eso existe en muchos municipios. Entonces, la guía de circulación de plástico, la guía de circulación del cartón, la guía de circulación del vidrio. Entonces, tenemos a un poco de policías o a un poco de funcionarios pidiendo guías y cobrando por guías, cuando eso no es más bien eso es una política de desaceleración del sistema o haciendo una crítica, una autocrítica constructiva cuando el ministerio hace el RENAPRES, que ustedes todos lo conocen, que también es como una especie de guía para que circule el material por todo el país, se demora 15, 20, un mes, 2 meses en dar el bendito papel. Porque entonces eso es una medida antieconómica y eso es una autocrítica. Y una autocrítica a mí, porque yo participé y fui ideólogo y fui partícipe de eso. Entonces, si eso es, eso tiene que ser rápido, eficiente y eficaz para que sea una medida más bien de impulso económico y no se convierta en una medida antieconómica. Eso es otro, eso es algo que ustedes también pueden desarrollar de manera efectiva. Este, Dentro de las medidas, hay muchas medidas de incentivo económico, la interconexión entre las distintas empresas privadas, la interconexión entre los distintos circuitos comunales para el intercambio de mercancía, colocar la mercancía como un elemento de cambio sin que necesidad que llegue a ser procesada hasta su punto final, como lo decía la semana pasada, hablando un poco de Caricuado Caribe, donde ellos cambiaban plástico por servicios de jardinería, donde cambiaban plásticos por entrenamientos de distintos deportes, de judo, de gimnasio. Entonces, bueno, eso también son incentivos económicos alternativos a una economía circular. Sociales y educativos, lo hablamos al principio, campañas, campañas, campañas que vengan desde el poder popular hasta el Ejecutivo Nacional para fortalecer los hábitos de consumo. Recuerden que si nos vamos al problema filosófico o el problema más grande del tema de la basura, estamos hablando del sistema capitalista. Estamos hablando de la excesiva producción del sistema capitalista y la ineficiente capacidad de recolección, en este caso de Venezuela, pero también de reinserción en el sistema. O sea, no estamos hablando de un sistema cerrado, de un sistema simbiótico. Toda la basura que nosotros generamos termina en el mar convertida en plástico, termina en el mar o en el fondo del mar como distintos materiales o termina contaminando nuestros suelos y nuestros ríos. Entonces, eso es fundamental que también lo entendamos. El problema de la basura tenemos que partir del punto de vista filosófico hasta el punto de vista pragmático. Es un problema de consumo, es un problema de exceso o de sobregeneración, pero es un problema que tenemos que resolver pragmáticamente recogiéndola y haciendo sistemas eficientes. Entonces, entendiendo todo el ciclo completo. Como decía Ali Primera en una de las canciones, en una de sus canciones, la economía de Venezuela se mide por las posetas
Mientras estamos más jodidos, las posetas están más limpias porque no tenemos que comprar, no tenemos que consumir y bueno. Por ahí se va la canción, no la recuerdo muy bien, ni recuerdo cuál es, pero eso efectivamente es así. Y eso lo vemos reflejado cuando el pico de generación de basura en Venezuela se dispara las 2 últimas semanas o las 3 últimas semanas de diciembre, cuando estamos comprando regalos, donde estamos armando arbolitos, armando nacimientos, comprando estrenos. Y bueno, ustedes ven que por lo menos Caracas el año pasado pasó de 1,4 toneladas a 2,1 toneladas en las últimas semanas del año 2024. 600 toneladas más, producto de la economía. Entonces, por eso es importante que tengamos claro esa visión holística del sistema y de cómo nosotros concebimos el sistema. Ahora vamos aquí a un punto que es importante, que es elementos para ustedes para desarrollar su propuesta de trabajo. Una de las cosas, una de las propuestas que nos parece interesante y que va atada con la inteligencia artificial que actualmente en el mundo está sustituyendo mano de obra en trabajos como este, hablamos de clasificación automatizada de basura. Clasificación robótica impulsada por la inteligencia artificial está revolucionando la separación de residuos en el mundo. Hablamos ya de varios países que están aplicando esto. Y aquí volvemos atrás. Independientemente de que tú hagas la clasificación desde el origen, cuando llega a la fábrica para el reciclaje, probablemente si estás clasificando plástico, tú clasificas plásticos de tu casa, pero cuando llega a la fábrica, bueno, hay más de 15 tipos, 18 tipos de plásticos que deben ser clasificados por color, por tamaño, para poder ser reciclados de manera eficaz y eficiente. Eso lo hablamos en materia de tecnología. Podemos ahondar un poquito sobre esto. Ustedes se meten en las distintas aplicaciones de inteligencia artificial y probablemente saldrán muchos ejemplos, algunos probablemente aplicables para nuestro país dentro de las limitaciones de la guerra económica, pero también dentro de las posibilidades de las alcaldías y las gobernaciones. Creo que el alcalde Lacaba, perdón, el gobernador Lacaba, que no me escucha porque se pone bravo, el gobernador Lacaba inauguró hace 3 semanas, si no recuerdo, una planta que ya tenía como 2 años construyendo, una planta para reciclaje y tenía todas sus cadenas de separación. Sin embargo, la clasificación que yo vi, no sé si es así, ojalá sea automatizada o sea por inteligencia artificial, era manual. Entonces, eso podemos revisarlo y verlo. Esto es otro de los avances tecnológicos que se aplican en la actualidad, sistemas de contenedores inteligentes con equipos de llenado, identificación de radiofrecuencia, te lo pesan, te lo miden, te lo mueven, te lo levantan, te lo bajan. Estos son tecnologías que ustedes pueden utilizar para sus trabajos. Eh, Probablemente muchos la veamos como lindas, hermosas, bellas, que la quiero, eso lo necesito tener en la Plaza Bolívar de Caracas o abajo en Plaza Caracas en el ministerio. Sin embargo, son cosas para insumos académicos. Y abajo, bueno, en la foto tenemos una papelera normal de clasificación, como existen en muchos países, y aquí en Venezuela también existen, y deberían existir muchísimas más. Economía circular, aquí ya estamos hablando de biomasa y estamos hablando de inversión térmica y estamos hablando de incineración. Esto es una de las propuestas que desde el ministerio estuvimos trabajando durante varios años. Enviamos incluso personal técnico a China a revisar porque es parte de las soluciones que han conseguido muchos países para la disposición final de sus desechos y la conversión energética. Por lo menos en Copenhague se ha demostrado la viabilidad de la captura de la mayoría del CO2 con su planta de incineración de residuos. Es una planta que está literalmente en el medio de la ciudad y tú la ves echando humo día y noche. Todos los residuos de esa ciudad van a ese espacio y uno de los grandes retos de estas plantas son los filtros y son la emisión de gases, es la emisión de CO2. Son plantas que te queman toda la basura y la transforman en energía y en materiales.
un poquito de esta experiencia y que nos conseguimos aquí cuando queríamos, soñamos y dijimos, bueno, veamos primero las dimensiones, donde podemos instalar una planta de incineración para Caracas y cuántos problemas nos ahorraríamos. Fuimos hasta las mallas, revisamos el espacio. Perdón, fuimos hasta Bonanza, revisamos el espacio, vinimos hasta las mallas un poco pequeño, sin embargo se puede adaptar, revisamos la necesidad de la capacidad hídrica, la demanda hídrica de la planta, si teníamos un río al lado, si no lo teníamos, la basura que se necesita, tiene que ser basura, pudiésemos decir basura fresca, sin que suene altisonante el tema, la palabra, porque bueno, tiene que ser basura que no tenga tanto contenido de agua para que pueda incinerarse de mejor manera, porque si no la planta no se vuelve tan eficiente. Entonces, bueno, decían, bueno, tenemos que colocarla en un patio, dejarla por lo menos 3 semanas que disminuya los niveles de humedad. Esto después si nos hace una incineración eficiente, pero bueno, tenemos un pequeño problema que al final volvemos a las dos láminas anteriores, que es el problema de la separación. Nosotros agarramos en nuestro sistema de integral de la basura y toda la basura va mezclada, entonces ahí nos podemos conseguir un colchón, nos podemos conseguir con un caucho y nos podemos conseguir con un peñasco de una demolición de un edificio y entonces, bueno, todo eso no arde, no se quema y genera gases de otro tipo, gases tóxicos, que probablemente los filtros no estén preparados para filtrarlos, valga la redundancia. Entonces, se ve como una solución bastante importante, sin embargo, es una solución a trabajar en Venezuela que vuelvo y repito, desde que comencé estas dos clases, tiene que ir acompañado por una política integral donde todos los actores estén involucrados. Si todos los actores no están involucrados, no hay éxito en la política integral de residuos y desechos en Venezuela. Dentro de estas fábricas, parte de los desechos o el residuo final, que es una especie de ceniza, esa ceniza es utilizada, es compactada y es transformada en distintos materiales para la industria de la construcción. Ahora estamos aquí en el final de esta clase hablando de nuestras principales conclusiones. Necesitamos aportar, muchachas, muchachos, a fortalecer nuestro marco legal. Necesitaremos un marco legal sólido, sin embargo, tenemos que actualizarlo, tenemos que adaptarlo a la nueva realidad y tenemos que hacerlo mucho más funcional para que la implementación sea más práctica. Hablábamos la clase pasada que teníamos una instancia de coordinación nacional que no estaba coordinando. Y no está coordinando prácticamente desde el nacimiento de la ley en el 2010. No ha podido hacerse efectiva esa coordinación de esta instancia. Entonces, ¿por qué no ha podido hacerse efectiva? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? ¿Cómo los 3.336 circuitos comunales, o 38, creo que 38 circuitos comunales, participan en esta instancia de coordinación, como las empresas públicas, las empresas privadas, las alcaldías, las gobernaciones hacen normativas eficientes en sus ámbitos para fortalecer esta coordinación? Potencial de reciclaje. Hablábamos, como lo dijimos también, el 30% de nuestra basura se puede reciclar con políticas eficientes y efectivas y con mucha sinergia entre las instituciones. ¿Cuál es el rol del poder popular? Las distintas experiencias comunitarias exitosas que existen a nivel nacional, donde la comunidad se organiza en torno a la tarea del reciclaje, se organiza en torno a la tarea de la concientización, se organiza en torno a la tarea de generar productos terminados o generar ca- eh, valor agregado a cada uno de los productos que se recicla. Y todo esto tiene que ser con el fortalecimiento de la visión ecosocialista. Todo esto que hemos hablado, desde la actualización de nuestras normativas y nuestras leyes en los distintos niveles, desde la implementación eficiente, teniendo el reciclaje como potencial, usando las tecnologías de punta como modelo en cada una de
nuestras alcaldías, en cada una de nuestras comunidades, deben contar con una visión ecosocialista, una visión revolucionaria, una visión adaptada a nuestro país, una visión venezolana de cómo deben ser manejados los residuos y los desechos. Hablamos, para cerrar, que esto es un problema de sistema en todo sentido, un problema del sistema capitalista, donde seguimos estando inmenso y donde seguimos navegando, donde estamos con una generación exorbitante de residuos y desechos, pero también tenemos un problema de sistema de funcionamiento, donde tenemos deficiencia en nuestras maquinarias, tenemos problemas operativos en nuestros sistemas de recolección, tenemos problemas operativos en nuestros sistemas de disposición final, producto de una guerra económica que nos tiene apretados en esta área. Entonces, bueno, muchachas y muchachos, yo creo que esto complementa un poco la presentación de la semana anterior y quedo atento a sus observaciones y a cada una de sus propuestas para una política pública ecosocialista en Venezuela. Una nueva política pública ecosocialista en Venezuela. Los escucho. Si alguien quiere hablar, si alguien quiere participar, si la profesora Larisa tiene algo que decir, el chat. Si me escuchó alguien, porque pareciera que nadie. Buenas Vale. tardes, me escucha, doctor Lorca. Ah, hola Zaida, saludos. Sí, te escucho. Saludos. Bueno, veo que una compañera por el chat se adelantó a mi observación en relación a la importancia que tiene la educación ambiental. Tenemos leyes bastante interesantes que fortalecen muchos procesos de la gestión pública, pero si no tenemos ese acompañamiento de formación, de capacitación integral con nuestros consejos comunales a través de nuestras vocerías, pues siempre queda cuesta arriba cualquier trabajo que se inicie a nivel local. Debe ser un acompañamiento integral, así como usted lo plantea excelentemente y aprovecho la oportunidad para felicitarlo, porque de verdad que este tema es bastante duro y usted la manera en que la ha planteado en estas dos sesiones de trabajo, pues nos hace tener un panorama bastante claro de la situación que estamos enfrentando con el tema del manejo de la basura. Como usted dice, bueno, no es un tesoro, pero sí es un recurso que estamos desperdiciando. Debemos trabajar en esos dos elementos importantes, el fortalecimiento de nuestro marco legal en cuanto a darle posibilidad de la constitución de ese comité o comisión coordinadora, acompañada con todo lo que es un proceso de educación ambiental arrancando desde nuestras escuelas, fortaleciendo nuestro sistema educativo en esta área. Creo que ese es uno de los caminos que nos fortalece para propiciar una gestión integral en este tema. Y muchas gracias, doctor Lorca. Gracias, Aida. Sí, tal vez necesitaríamos otra clase para hablar del tema de la educación ambiental. Y bueno, es fundamental en esta área y en todas las áreas de nuestro país que tocan la temática ambiental, en el área de cambio climático, en el área de biodiversidad. Entonces, pero aquí es un tema casi que familiar. La educación ambiental en materia de residuos y desechos tiene que venir desde cuando nos sentamos a las 8, a las 6, a las 7 de la tarde en familia a comer y todo lo que sobra de comida, los huesitos, el pollo, la cosa, lo disponemos donde es. O cuando estamos cocinando un domingo una sopa en la casa, todas las verduras y todo el material que va sobrando lo disponemos donde es. Desde ahí debe partir la educación ambiental en materia de residuos y desechos y de ahí se va a desencadenar.
absolutamente todo lo demás. Creo que había otra persona que había levantado la mano, pero yo no lo veo desde aquí. Entonces, por eso es que no sé quién levantó la mano. La doctora Alicia hablaba de la educación ambiental y Francis Carreño, desde el inicio de la educación de nuestros niños debemos implementar la concientización. Correcto. Es así, compañeras y compañeros, es súper importante que tengamos claro que esto es uno de los temas que podemos desarrollar en nuestros trabajos de postdoctorado. Pero bueno, como les dije al principio, esto es uno de los temas que tiene más telas que cortar, es uno de los temas que es más apasionante y es uno de los temas que, aunque la gente piense que es fácil, es un tema técnico complicado. Adelante, Saida. Solo una preguntita. ¿Cómo sería una campaña que promocione este tema a nivel nacional? Wow. Este, Bueno, yo creo que es una pregunta para todos, pueden opinar todos, no me dejen a mí solo esta responsabilidad, porque habría que pensarlo, porque como te digo, esto es integral y es sinérgico. Si tú quieres impulsar el reciclaje desde la familia, pudiese ser una campaña desde las escuelas, desde los más de 30.000 colegios que hay en el país, con el Ministerio de Educación, donde cada niño en su escuela tiene que llevar, aplicar el reciclaje en su casa y llevar una vez al terminar el laxo, algo de reciclaje. Te estoy lanzando ideas al aire. Decreta, así como se decreta todos los años, el Ministerio de Educación decreta un año, mire, este es el año de tal cosa, que se decrete este es el año del reciclaje en Venezuela y que eso lo haga el Ministerio de Ecosocialismo con el Ministerio de Educación. Y vamos a aplicar en el primer laxo esta política, esta política, esta política, en el segundo laxo esto y esto y esto, y eso sería, bueno, hasta los liceos. También se pudiese aplicar en el Sistema Nacional de Universidades. Este, Pudiese aplicarse también una política para los ministerios. Pero si queremos una política también de educación ambiental, yo considero que la conciencia de que esto es un servicio público y que el servicio público lleva asociado unos costos operativos a él, o sea, la conciencia de pago también sería importante, porque muchas veces de las problemáticas que tenemos en las municipalidades es que las tasas de recolección son prácticamente nulas, oscilan entre el 10 y el 20%. En este caso, cuando oscilan entre el 10 y el 20%, la capacidad de inversión en nueva maquinaria, la capacidad de inversión en saneamiento, la capacidad de inversión en colocar papeleras, en mobiliario, se ve mermada. Incluso la capacidad, porque pensamos a veces que la basura solo es plástico, cartón y vidrio y desechos orgánicos, pero el sistema integral de recolección de basuras pasa hasta por los servicios de poda de árboles, por los servicios de tratamientos fitosanitarios, por los servicios de barridos de calle, por los servicios de pintura, de tráfico de calles. Entonces, todo eso puede entrar en un sistema de recolección, pero eso cuesta y eso paga. Entonces, también podríamos hablar de una tasa justa de cobro o de pago de acuerdo al estrato o de acuerdo a lo que generas, siendo comercio o siendo industria. Bueno, aquí decían, ¿ves? Casualmente, que el chat se está poniendo interesante. A ver, aquí vamos a leer las preguntas del chat. Buenas tardes. Se debe crear un Fondo Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, ¿viste? Una propuesta financiado por el Estado, los municipios y impuestos ambientales que produzcan productos con embalaje no reciclables de un solo uso. Esto garantiza la continuidad del servicio, la inversión de la infraestructura moderna como plantas de reciclaje y rellenos sanitarios y la capacitación del personal. La política también debe establecer un sistema de tasa de servicio municipal escalonadas, donde el pago de recolección esté vinculado al volumen de basura generado, incentivando la reducción en el origen. Totalmente de acuerdo. En Venezuela tenemos una deuda muy grande. Hay una propuesta que ya está, que tiene el Ministerio de Ecosocialismo desarrollada desde el año pasado y si iba a ser elevada a la Asamblea Nacional, que es una propuesta de reciclajes o reciclables, perdón, que busca tasar o cobrarle a los grandes generadores de productos de un solo uso
lo que su impacto sobre el ambiente. Algo tan sencillo, imagínenselo como una colilla de cigarro. ¿Cuántos empaques de cigarros se generan o se consumen diariamente en Venezuela? ¿Cuántos empaques de cigarros se importan de otro país para Venezuela? ¿Y cuántas colillas de cigarro las personas terminan tirando en las calles, en los distintos espacios, en los rellenos sanitarios? ¿Quién es el responsable de esas colillas de cigarro? ¿El consumidor final, que paga un impuesto por él, o las empresas que los traen? Otro ejemplo, bueno, les digo que son más de 10 millones de colillas al día, si no me equivoco, que me corrijan por ahí si estoy equivocado. Otro ejemplo, los neumáticos fuera de uso, que lo pusimos la semana pasada. ¿Cuántos millones de cauchos se desechan al año en Venezuela? Hablábamos de más de 3 millones de cauchos. Creo que pasa por largo mucho más de 3 y pasa a los 4 también, pero pongamos 3 millones. Las personas o las empresas que importan cauchos pagan algún impuesto al Estado porque están trayendo contaminación. Y ellos traen la contaminación y venden la contaminación, que al final termina siendo una contaminación el año después, pero desde la concepción no hay un impuesto gravable a esos productos de un solo uso. Por eso les digo, en el ministerio hay un trabajo bastante adelantado, bastante bueno, que genera cifras importantes, como lo dice la compañera que está aquí. Lo que pasa es que yo estoy aquí enredado con esto aquí. Lo dice la compañera Marisela, que generan cifras bastante importantes que pudiesen ayudar a la actualización de la flota de camiones, pudiese ayudar a la inversión de tecnología para mejorar los procesos de reciclaje y obviamente que las municipalidades actualicen sus tasas de servicio municipal adecuadas a toneladas. Tenemos otra disyuntiva en Venezuela, no tenemos una, un método estándar de medición de cobro. Hay alcaldías que cobran por metros cuadrados, hay alcaldías que cobran por toneladas. Entonces, esto, y ahí sí es responsabilidad del ministerio como ente rector, que no hay una política unificada y que se diga así debe cobrarse, eh, genera distorsiones en el sistema. Por ejemplo, en Ecuador se cobra por servicio eléctrico, por cantidad de megavatios generados, como si consumiste mucha electricidad, eso sacan un porcentaje, tengo entendido que es algo así. Les digo todo esto porque eso sí está en la Asamblea Nacional, cuando surgió la ley de armonización tributaria, pueden revisar la ley de armonización tributaria. Al revisar esta ley se concebirán que hay un apartado especial para la armonización en materia de los desechos y residuos. El Ministerio de Ecosocialismo también tiene una propuesta adelantada, incluso tiene un manual tarifario que debe estar colgado en su página, donde se hizo un trabajo de 2 años y se calculó cuánto cuesta la tonelada de basura en Venezuela. ¿Cuánto cuesta una tonelada de basura? Y a partir de allí se hizo una clasificación por estratos y por comercios, utilizando como fuente a los 6 grandes generadores que le comenté, para tener un precio óptimo de la recolección de basura en Venezuela y también de su disposición final de manera correcta. Eso está allí. Les digo que el ministerio es una máquina de generar conocimiento y de generar propuestas. El personal técnico, que yo sé que muchos están aquí conectados y están viendo esta presentación. Es un personal invaluable, con un valor no solo humano, sino técnico, grandiosísimo, y que las soluciones de gran parte de estas problemáticas ya están planteadas, ya están dibujadas, ya están diseñadas, y los trabajos de ustedes de postdoctorado vienen a impulsar estas soluciones o vienen a darle forma. Investiguen ahí y jurungen bien ese ministerio que ahí hay propuestas para tirar para el techo. Aquí, bueno, Nicanor dice, agradecido por el esfuerzo y la pedagogía. Juan, como sugiere gestos históricos, comprendemos la huella ecológica hídrica de cada producto, industrialmente, producto industrial y develamos lo encubierto. Sabremos la geopolítica de la basura, correcto, hablábamos de eso, los roles de las multinacionales versus los roles de los gobiernos y las comunidades. Coca-Cola es altamente responsable. No pueden estar ajenos. No pueden estar ajenos, lo que pasa es que el tipo de letra y la separación. Bueno, pero imagínate, Coca-Cola es altamente responsable, pero Coca-Cola es la que tiene la planta de reciclaje allá en México más grande del planeta de plástico PET.
y lo transforma en parafina, lo termina transformando en gasolina. Son las formas también de lavarse la cara. Coca-Cola es altamente responsable y Coca-Cola ha sido financista de las últimas COP de cambio climático. Entonces, son los roles de cada quien y las denuncias que debemos hacer a tiempo y en los lugares correctos. Nelson, buenas tardes, doctor Lorca. Excelente su disertación. El gobernador Carabobo hace pocos días inauguró una planta para la reproducción de desechos sólidos. ¿Conoce qué tan funcional es esta planta y con los avances de acuerdo a las nuevas tecnologías? Lo dije. Yo sé, la planta tenía ya por lo menos año y medio instalándose. Es una planta que creo que tiene una capacidad media y, claro, aunque Valencia es un gran generador, Venezuela no es un gran generador de basura per se, porque estamos, nosotros, como les dije también la clase pasada, la media mundial es 1 kilo por per cápita, por persona, y nosotros estamos en medio kilo, producto de la guerra y de las sanciones. Entonces, bueno, todo eso, nosotros deberíamos estar generando sobre las 27.000 toneladas día, 28.000 toneladas día de desechos sólidos, incluso sobre las 30.000 en las épocas más pico. Entonces, esta planta no puedo decirle si está bien o está mal, si es funcional o no es funcional, qué tecnología usa porque no tuve la oportunidad de conocerla. Pero sí puedo darles la experiencia de la planta que está en la Yaguara, que es una planta que se trajo hace más de 15 años y cuando se trató de instalar una transferencia en la Yaguara en Caracas, y es una planta que uno de sus principales problemas es la separación manual y que la composición de nuestra basura en Venezuela, mientras no hayan programas educativos y programas de separación en sitio o separación previa, vamos a conseguirnos que cuando llegas a una planta de reciclaje, cuando le metas un pedazo de piedra o le metas un caucho o le metas un colchón con ese poco de resorte, se te tranca la planta, hasta ahí llegó la planta, mientras desarmas la moledora, mientras la vuelves a armar, son los problemas operativos que normalmente nos conseguimos en estas plantas que están diseñadas en países donde los sistemas de recolección tienen una preclasificación. Entonces, cuando tú le agregas la preclasificación aquí en Venezuela, generas distorsionas el funcionamiento común de la planta. Y bueno, generas un retraso previo de que, bueno, si le estás metiendo 2.000 toneladas, 3.000 toneladas día en condiciones normales, mientras tú preclasificas esas 2.000 3.000 toneladas, probablemente termines metiéndole 1.500 o 1.000 toneladas días. Por eso les puse, por eso fue intencionado el tema de la clasificación con inteligencia artificial y con robocitos. Igual el uso ideal, aquí, bueno, Saida puso aquí el uso de los cauchos para gallineros. Saludos, el profesor Guerrero, el cierre del diplomado de gestión municipal que participé hace un par de meses, sugiere de manera retórica la importancia de promover pequeñas plantas de reciclaje comunitario como motor productivo endógeno. ¿Qué opinión le merece esta postura para la construcción del poder popular? Desde Algo Yaracuy. que un poco Ajá, Francis. Ajá. Pequeñas plantas de reciclaje comunitario. Bueno, recordemos que, bueno, que el reciclaje ya hablamos de incluir un proceso físico o químico que transforme la materia. Este, pudiésemos hablar de centros de acopio y de clasificación y de reciclaje. Estaríamos hablando de plantas estilo las que se instaló en Anzoátegui con Luisa Cáceres Arizmendi o la que se instaló en Caricuao con Caricuao Caribe, que tienen procesos básicos de molienda, procesos básicos de lavado, procesos básicos de extrusión, de fundido del plástico después de clasificado y procesos básicos o del vidrio, o procesos básicos de peletizado. Eso son iniciativas que generan valor agregado al producto. Cuando tú vendes una tonelada de plástico duro, te puede costar $300, pero si la vendes molida, te cuesta 600. Entonces, en ese nivel, yo creo, profesor Guerrero, que estaríamos dándole un valor agregado importante y le estaríamos dando una solución económica sencilla y viable a la organización comunitaria. Si hablamos en ese esquema, recordemos que el gran tesoro, además de la basura como tesoro o como sistema de aprovechamiento, el gran tesoro que hay dentro del reciclaje
para nosotros, Venezuela, que tenemos una experiencia gigantesca en organización comunitaria, es justamente eso. Nos da una tarea para la organización comunitaria. Pone a nuestra comunidad en función de un objetivo, en función de ese objetivo, lo organiza y en función de ese objetivo, con estos pequeños logros, logramos una planta de molido, se te duplica automáticamente el dinero. Ahora tiene que haber la sinergia con la municipalidad, la sinergia con la gobernación y con el ministerio para que te dejen transportar el material, para que no te pongan una guía y entonces en vez de ser una medida de auge económico, sea una medida de freno económico. Tiene que haber una sinergia con el ministerio o con la gobernación para que ellos te ayuden a colocar el producto en sitios estratégicos para el país. Porque ¿qué pasa muchas veces? Todo Zulia, que es un gran generador, Maracaibo específicamente, Maracaibo, San Francisco y La Cañada y Concepción, que son cuatro grandes, juntos son un gran generador, todo ese material reciclado se va para Colombia. Entonces no termina por transformándose en un producto de beneficio nacional, sino que termina yéndose para otro país y no se procesa dentro del mismo país. Ahora, no sé si contesté tu pregunta. Honor, tenemos el marco legal para abordar el tema, lo que nos falta es la colaboración y esfuerzo para contar y desarrollar con una cultura fuerte, sólida sobre la geopolítica de la basura. Totalmente de acuerdo. Tenemos el marco legal, tenemos las herramientas, tenemos que ajustar, actualizar lo que haya que actualizar y tenemos que fortalecer una institucionalidad que existe pero que necesita que su rectoría sea fuerte y que la sinergia entre las distintas instituciones sea perfecta, partiendo desde lo comunal, desde los comités de servicios públicos o comités ecosocialistas, los que se definan que lleven la tarea, hasta el Ministerio de Ecosocialismo como el gran ente rector. Bueno, no hay más palabras por aquí, no hay más comentarios. Yo creo que está bastante claro el tema, tienen bastantes herramientas, tienen bastantes oportunidades, un abanico de oportunidades para desarrollar una política pública de avanzada y eficiente en esta materia. Y yo le doy muchísimas gracias por haberme permitido hablar un poco con ustedes y el honor de haber compartido estas dos clases. Muchachas y muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Estoy totalmente a la orden para lo que necesiten. Finalizar agradeciendo a la profesora Larisa Slive, a nuestra profe, agradecer al ministro Molina por este espacio, por esta oportunidad, agradecer al ministro Ricardo Sánchez por este espacio, por esta oportunidad y agradecer a nuestro profe ecosocialista Juan Manuel Parra por permitirme formar parte de este stack de profesores. Llegaron otras preguntas por aquí en mi despedida, no me dejaron despedirme bien, pero bueno, ahí voy. La educación ambiental es muy importante para la gerencia y la clasificación y el reciclaje de la basura porque en Venezuela a nivel de educación básica es tan deficiente la educación para el reciclaje desde temprana edad. Esto es aplicable en todo el tema ambiental y en la transversalidad y la voluntad política del Ministerio de Educación, que debe colaborar en el tema. No hay trabajo en equipo entre los dos ministerios. Eso se palpa. Gracias. Bueno, eso lo dejo, está como tarea para ustedes, compañeros. Desarrollemos una política de unidad entre estos dos ministerios. Recordemos que, así como el artículo 128 dice que todo venezolano tiene derecho a un ambiente sano, también el artículo 107 de la Constitución dice que la educación ambiental debe ser transversal en todos los niveles de la educación de Venezuela. Entonces, no perdamos eso de vista, hay que estar muy, muy alerta bajo el enfoque ecosocialista. El reciclaje es abordado como una trampa del sistema capitalista, nos invita a los pobres y a la clase trabajadora a resolver el problema de los residuos de sus medios de producción, es decir, a trabajar con su estiércol. Esto es un tema a debatir bastante interesante. Nos dicen que la basura es un tesoro y en el sistema ecosocialista nosotros no queremos procesar los residuos de los medios de producción capitalistas. Nosotros queremos ser los dueños de los medios de producción y reinsertar los desechos en su ciclo de producción. Esa es la visión ecosocialista que debe trabajarse y que se mencionó al final de la presentación para no caer en esta trampa y por eso hablábamos también de la ley de fortalecer la normativa sobre la ley de los reciclajes y que las grandes empresas asuman sus responsabilidades. Excelente, excelente disertación. Gracias, 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 gracias.
Yo no mandé trabajo al final de la materia porque tengo entendido, lo que me dijo la doctora, la profe Larisa, fue que ya está como implícito que ustedes por cada sesión de estas, que son 2 clases, ustedes desarrollan un trabajo al respecto. Por eso no mandé ninguna asignación, muchachas y muchachos. Bueno, creo que ahora sí, muchísimas gracias a todas y a todos, compañeras, compañeros. Muy interesantes sus intervenciones, muy interesantes sus disertaciones. Gracias por permitirme compartir. Gracias a las autoridades de esta casa de estudio y de estos 2 ministerios por permitirme dar esta clase. Estoy completamente a sus órdenes siempre y que tengan feliz tarde y que tengan y que desarrollen unos excelentes trabajos para fortalecer la gestión pública y la gestión ecosocialista en nuestro país. Muchas gracias.